Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. En nombre de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay, le damos la bienvenida al doctor Miguel Valdovinos. El doctor Miguel Valdovinos es gastroenterólogo y jefe del Laboratorio de Motilidad Gastrointestinal del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de México. Es quien nos va a acompañar en nuestra primera reunión científica. La doctora Susana Cohen fue quien eligió el tema, que es un tema de la práctica diaria del gastroenterólogo, que es el dolor abdominal crónico, y vamos a tratarlo con una conferencia de unos 20 a 30 minutos que va a dictar el doctor Valdovinos, y luego un caso clínico que lo va a presentar la profesora adjunta Jimena Pasos, gastroenteróloga del Hospital de Clínicas. Así que, en primer lugar, quería agradecerle al invitado extranjero, al doctor Valdovinos, aceptar nuestra invitación y su presencia en la noche de hoy de Uruguay. Agradecerle a Jimena que también haya aceptado la colaboración para coordinar un poco la sesión con nosotros. Y, por supuesto, a todos los socios y a los colegas que están en este momento acompañándonos, al doctor Carlos Reolón, que es nuestro webmaster, a nuestra secretaria, que siempre están haciendo un trabajo de hormiga para que estas actividades salgan dentro de lo posible, lo mejor que podamos, a Cecilia Ecker, y por supuesto a todos los laboratorios que hacen posible con su apoyo incondicional hacia la sociedad para que estos eventos entonces puedan culminar con reuniones que esperamos, en este caso, que sean de interés para todos. Así que muchísimas gracias, doctor Valdovinos, nuevamente. Bienvenido en una forma virtual a nuestro país y le damos inicio para que comience su actividad. Muchas gracias. Bueno, en primero que nada quiero agradecer a la doctora López y a la doctora Cohen su amable invitación para estar virtualmente con ustedes a la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay. Es una lástima que no podamos estar presencialmente en el Uruguay, seguramente pudiendo catar un buen Tanat, que es el vino que produce su país con una gran calidad. Es una lástima, pero bueno, me han pedido que platique con ustedes en esta primera sesión de su sociedad sobre un tema importante para el gastroenterólogo, que es el dolor abdominal crónico. Y los objetivos de mi plática serán hablar de la definición, la anatomía y la fisiopatología del dolor visceral, cómo se estudia el paciente con dolor abdominal crónico, cuáles son las causas de dolor abdominal crónico, sobre todo las de tipo funcional, y finalmente hablar sobre tratamiento, específicamente sobre neuromoduladores y terapias psicológicas. El dolor abdominal se ha definido arbitrariamente como dolor abdominal agudo cuando tiene una duración de menos de una semana, subagudo cuando tiene duración de días a meses, y el tema que nos ocupa, dolor abdominal crónico, se ha definido como aquel dolor que persiste por lo menos por más de 6 meses o tiene una evolución de más de 6 meses. Hay que recordar que en el abdomen se pueden generar aferencias nociceptivas o estímulos dolorosos por estiramiento o distensión de las vísceras abdominales, por tracción del mesenterio, por isquemia o hipoxia, por estímulos químicos o bien por inflamación. Y los receptores que captan estas aferencias nociceptivas se localizan en toda la pared del tubo digestivo, desde el mesenterio, pasando por la capa serosa, la muscular, hasta llegar a la mucosa, de tal manera que los diferentes receptores, como los quimiorreceptores al ácido, a la bilis, los mecanorreceptores a la tensión de la pared visceral, a la distensión mecánica, o los nociceptores silentes, que solo se activan con la inflamación o isquemia, son los responsables de captar las aferencias nociceptivas o las aferencias dolorosas. Estas aferencias van a viajar por el sistema nervioso parasimpático, recuerden, a través del nervio vago y de los nervios pélvicos. El nervio vago recoge las aferencias del estómago, del hígado, la vesícula biliar, el páncreas, el intestino delgado y la mitad derecha del colon,
mientras que los nervios pélvicos de la mitad izquierda del colon y por supuesto de los órganos pélvicos y los riñones. Por otro lado, el sistema parasimpático recoge las aferencias de estos órganos y recuerden que siempre tendrán su cuerpo vertebral en los ganglios celíacos, en los ganglios mesentéricos y forman lo que se llama el sistema simpático toracolumbar, que van a llevar las aferencias hacia la médula espinal. Cuando se genera un estímulo nociceptivo en el intestino o en cualquier parte del tubo digestivo, recuerden entonces que una neurona de primer orden, cuyo cuerpo vertebral está en los ganglios celíacos, recoge esta aferencia nociceptiva y la lleva a las diferentes láminas de las astas posteriores de la médula. De ahí una neurona de segundo orden va a entrecruzarse hacia el lado opuesto de la médula espinal y llevar esta aferencia nociceptiva a través de los haces espino-reticular, espino-talámico o espino-mesencefálico. Estas aferencias van a hacer relevo en el tálamo y de ahí ascenderán a la corteza somatosensorial de las zonas 3-2-1 de Brodmann en la corteza parietal. Es donde se hace consciente el estímulo doloroso, pero también, y de manera muy importante, hacen relevo también en el sistema límbico, en el lóbulo de la ínsula y en la corteza cingulada anterior y media. Y este sistema límbico o estas aferencias registradas en este nivel dan el componente afectivo a las sensibilidades dolorosas. Por otro lado, es muy importante mencionar que tenemos un mecanismo de regulación de las aferencias nociceptivas. Y esto es lo que se conoce como el sistema antinociceptivo, cuyas neuronas nacen en la corteza cingulada anterior, en la amígdala, hacen relevo en la sustancia reticular del tallo cerebral y llegan con neuronas de segundo orden a las astas posteriores de la médula espinal y de esa manera evitan una aferencia exagerada de los estímulos dolorosos hacia el sistema nervioso central. Recuerden que en los trastornos funcionales digestivos existe una facilitación de las aferencias nociceptivas hacia el sistema nervioso central y falta una regulación por este sistema antinociceptivo. Es muy importante recordar que en el epigastrio se localizan o se refieren los dolores generados a nivel del estómago, el duodeno, la vesícula, el hígado, a nivel del mesogastrio, los estímulos generados en el intestino delgado, inclusive en el apéndice, en el colon del lado derecho, y en el hipogastrio, los estímulos generados en el recto sigmoides y por supuesto en los órganos genitales. Recordar que por la convergencia que existen de las neuronas de procedencia visceral y de procedencia somática, se produce el dolor referido y todos sabemos que un dolor generado en el estómago puede dar lugar a dolor en la espalda, en la cintura escapular. Sabemos que el hígado y la vesícula dan dolor en el hipocondrio derecho y en el hombro ipsilateral, así como en la cintura escapular, los riñones en las regiones inguinales y también hacia las piernas en las ingles. Y vean ustedes cómo en los trastornos funcionales digestivos, si colocamos un balón y hacemos una distensión en el colon del lado derecho, en amarillo se señala cuál es la área de percepción del dolor por el paciente cuando se hace esta distensión rectal. Sin embargo, noten ustedes que en los pacientes con síndrome de intestino irritable, el área en donde se refiere el dolor por la distensión del colon derecho es sumamente más extensa. Esto ocurre cuando se distiende el colon transverso y esto ocurre cuando se distiende el colon del lado izquierdo. Es decir, existe zonas de dolor referida mucho más extensos en los pacientes con síndrome de intestino irritable. Y esto se debe a la sensibilización periférica de las células inflamatorias localizadas en la pared del intestino, con la mediación de estos neurotransmisores que van a activar las células nerviosas entéricas y las neuronas de primer orden que van a llevar el estímulo hacia la médula espinal a través de la activación de
canales iónicos susceptibles al ácido, de receptores purinérgicos, vaniloides, de la tirosina, etcétera. Y a nivel central, a nivel de las astas posteriores de la médula espinal, a través de la liberación de glutamato, sustancia P o el factor neurotrófico derivado del cerebro humano, es como se establece la mediación de receptores que van a estimular a todos estos agentes que van a llevar el estímulo nociceptivo a la médula espinal y de ahí al sistema nervioso. Esta gráfica es muy importante en donde se demuestra qué sucede en condiciones normales cuando existe un umbral sensitivo normal. La intensidad del estímulo tiene que ser tal para poder estimular a un nociceptor y producir una respuesta dolorosa. ¿Qué sucede en los trastornos funcionales digestivos? Que esta curva se desvía hacia la izquierda y entonces estímulos con una intensidad significativamente menor pueden producir respuestas dolorosas. Y esto es lo que se conoce como nociceptor sensibilizado. En esta curva de la derecha, vean la curva de una respuesta normal a un estímulo nociceptivo. Esta es la curva de un nociceptor sensibilizado, lo que se conoce como hiperalgesia, pero también hay condiciones en las cuales estímulos que no son dolorosos, sino estímulos fisiológicos producidos, por ejemplo, por la defecación o por la ingesta de alimento, producen dolor en algunos pacientes. Y esto es lo que se conoce como alodinia y también ocurre en los pacientes con trastornos funcionales digestivos. Este es el estudio seminal del doctor Ricci ya en 1973, en donde él, de manera inteligente, hizo una distensión rectal en sujetos sanos y en pacientes con intestino irritable, y noten la desviación a la izquierda, en donde estímulos significativamente menores producen dolor en los pacientes con síndrome de intestino irritable. Y esto también en este otro estudio seminal del doctor Merz, utilizando resonancia magnética funcional en sujetos controles comparados con pacientes con síndrome de intestino irritable. Noten cómo la activación del cerebro, de regiones cerebrales por la distensión rectal es significativamente mayor en las áreas del tálamo, la ínsula o la corteza prefrontal o la corteza cingulada anterior en los pacientes con intestino irritable comparado con los sujetos sanos. Entonces se demuestra pues que hay una percepción alterada y una activación cerebral exagerada en los pacientes con síndrome de intestino irritable. Pasemos al segundo objetivo, que es cómo se estudia al paciente con dolor abdominal crónico, y de aquí quiero tomar la mnemotecnia en inglés que es Sócrates. Entonces, la historia clínica es el elemento más importante para el diagnóstico diferencial. Debemos de hacer una semiología del sitio del dolor, cómo inició el dolor, si es agudo o si es intermitente, cuál es el carácter del dolor, si es cólico, si es terebrante, si es urente, las irradiaciones ya mencionadas. Las asociaciones del dolor son muy importantes. Las asociaciones con la ingesta de alimentos, con la defecación sugiere un trastorno funcional, mientras que la falta de estas asociaciones sugiere una enfermedad orgánica. ¿Cuál es la evolución del dolor? ¿Cuáles son los factores que lo agravan o que lo alivian? Y por supuesto la intensidad o la gravedad del dolor. Es bien importante hacer una historia clínica tratando de identificar si existe la ingesta crónica de medicamentos que se han asociado con dolor abdominal crónico, como son la ingesta de opiáceos, o factores biopsicosociales, como es el abuso físico, el abuso sexual, en cualquier etapa de la vida, puede desencadenar alteraciones que van a provocar dolor abdominal, sobre todo de tipo funcional. En el examen físico hay que descartar complicaciones agudas de enfermedades que ocasionan dolor crónico, detectar el signo de Murphy positivo, el McBurney, etcétera. Signos de enfermedades sistémicas, presencia de crecimientos de hígado o del vaso, masas abdominales, soplos abdominales que sugirieran una enfermedad vascular, el signo de Carnet, del cual voy a hablar más adelante,
el signo del estetoscopio que nos permite distinguir si es un dolor abdominal fingido, y todo paciente debe ser sometido a un tacto rectal. Por otro lado, con esta historia clínica y el examen físico, debemos de identificar signos de alarma, signos que tradicionalmente sabemos pueden estar traduciendo una enfermedad orgánica y descartando una enfermedad funcional. Y los signos de alarma, todos ustedes lo conocen, son la historia familiar de cáncer, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, pérdida de peso, anemia, sangrado gastrointestinal, el inicio del dolor después de los 50 años, la diarrea persistente, el estreñimiento grave, presentación nocturna de los síntomas o la masa abdominal o rectal palpable. Recordar que hay enfermedades sistémicas que pueden causar dolor abdominal, como es la anemia falciforme, la porfiria intermitente aguda, la intoxicación con plomo, las vasculitis en enfermedades del tejido conectivo, la fiebre mediterránea familiar, la mesenteritis esclerosante. Algunos datos que nos orientan acerca de la etiología del dolor abdominal crónico son estos: el signo de Carnet positivo habla de dolor crónico de la pared abdominal, la presencia de fiebre y dolor abdominal episódico en grupos étnicos de riesgo como es turcos, armenios, árabes, judíos, etcétera. Siempre hay que sospechar la posibilidad de fiebre mediterránea familiar. La historia de cirugía abdominal, autoinmunidad, cáncer o linfadenopatía en la mesenteritis esclerosante, afortunadamente una entidad rara. El paciente que tiene enfermedad vascular periférica puede tener también isquemia mesentérica. Aquellos pacientes con angioedema sin urticaria o prurito pueden tener angioedema hereditario. Los que tienen debilidad muscular, síntomas psiquiátricos, orina roja o marrón, pueden orientar hacia la presencia de porfiria intermitente aguda. Síntomas de anafilaxia a nivel de piel, pulmón, corazón o tubo digestivo hablan de un síndrome de activación de mastocitos. La hipermovilidad de articulaciones o la hiperextensibilidad de la piel también puede traducir un síndrome de Ehlers-Danlos que produce o curse frecuentemente con alteraciones de la motilidad y dolor abdominal crónico. La presencia de dispareunia, disquesia, diarrea catamenial o rectorragia asociada a la menstruación puede sugerir endometriosis. Cuando no hay ninguna asociación de las mencionadas, debemos de pensar en un síndrome de dolor abdominal de origen central y no olvidar el uso de opiáceos en el síndrome de intestino narcótico. Este es el signo de Carnet. Siempre que un paciente curse con dolor abdominal crónico, hay que pedirle que nos localice cuál es el sitio de dolor más importante y nosotros, con un solo dedo en un área de 1 o 2 centímetros, debemos de presionar y pedirle al paciente que flexione el cuello, que flexione el abdomen o que levante sus piernas, y esto va a desencadenar de una manera muy importante el dolor. Si esta maniobra o signo de Carnet es positivo, puede sugerir que hay un atrapamiento del nervio cutáneo anterior y este dolor abdominal crónico de la pared puede ocurrir hasta en el 10 a 30% de los pacientes que tienen dolor abdominal crónico. Por otro lado, puede sugerir también la presencia de una hernia de Spiegel, un hematoma, el síndrome de la costilla deslizada o las radiculopatías. El sitio más frecuente de dolor de la pared abdominal es sobre el cuadrante superior derecho, y es muy importante hacer esta prueba terapéutica y diagnóstica a la vez, en donde en una jeringa de 5 centímetros cúbicos, una aguja número 21, 4 mililitros de lidocaína al 1% con 1 mililitro de triamcinolona o de dexametasona, se inyecta en forma perpendicular en el sitio del signo de Carnet positivo, y si esto resuelve el dolor, pues se trata entonces de un dolor abdominal crónico de la pared abdominal. ¿Qué estudios tenemos que hacer? Pues estas son las pruebas diagnósticas de las que disponemos, ya sea de laboratorio, de imagen o de endoscopía, y debemos de utilizarlas de acuerdo a la historia clínica del paciente, en donde los signos y síntomas son los que nos van a guiar a utilizar cualquiera de estas pruebas. Y pasemos rápidamente al dolor abdominal funcional. Recuerden que estos tres son
Estos 3 síndromes son las causas más frecuentes de dolor abdominal funcional. La dispepsia funcional ocupa el 20% o ocurre en el 20% de la población general, el síndrome de intestino irritable en el 10 a 15% y el dolor abdominal centralmente mediado en el 0.5 a 2.1% de los casos. Recuerden que los criterios de Roma 4 nos hablan que la dispepsia funcional tiene 2 síndromes, el síndrome de distrés postprandial, el síndrome de dolor epigástrico. El primero se caracteriza por 2 síntomas cardinales, llenura postprandial y saciedad temprana, es decir, son síntomas desencadenados siempre con la comida y ocurren por lo menos 3 veces por semana. En cambio, el síndrome de dolor epigástrico se caracteriza por dolor y ardor epigástrico que ocurre por lo menos una vez por semana y generalmente este síndrome no está relacionado con la ingesta de alimentos. La fisiopatología de la dispepsia funcional es sumamente compleja. Todas estas alteraciones motoras del ritmo del estómago, del ritmo eléctrico, la infección por Helicobacter pylori, la dispepsia postinfecciosa o la recientemente descrita eosinofilia duodenal o hipermeabilidad del intestino, todos son mecanismos fisiopatológicos que producen la dispepsia funcional. Y su tratamiento incluye la dieta, el cambio de dieta, estilo de vida, medicina complementaria, erradicación del Helicobacter en aquellos positivos, la terapia con inhibidor de bomba de protones, procinéticos y neuromoduladores. El síndrome de intestino irritable se caracteriza por la presencia de dolor abdominal y alteración de las evacuaciones, diarrea o estreñimiento, y generalmente se acompaña también de distensión abdominal. Recuerden que el dolor abdominal es recurrente, debe de ocurrir por lo menos un día por semana, debe estar relacionado a la defecación y asociado con un cambio en la frecuencia o en la forma o apariencia de las evacuaciones. Las causas del síndrome de intestino irritable o los mecanismos fisiopatológicos incluyen motilidad anormal, sensibilidad alterada, factores psicosociales, la genética, la infección, la microbiota alterada, la intolerancia alimentaria, permeabilidad intestinal alterada, activación inmune o inflamación de bajo grado y también la diarrea por sales biliares. El tratamiento de este síndrome está dirigido al síntoma predominante y para el dolor abdominal tenemos todos estos agentes que ven en la diapositiva, que van desde los antiespasmódicos hasta los neuromoduladores. Para la distensión o inflamación abdominal, la dieta, los probióticos, los antibióticos como la rifaximina. Para el estreñimiento, la fibra, polietilenglicol o los agentes secretagogos. Y para la diarrea, loperamida, antidepresivos tricíclicos, alocetrón, probióticos, rifaximina, etc. Y rápidamente mencionar los criterios de Roma 4 para el síndrome de dolor abdominal mediado centralmente. Este es un dolor abdominal continuo que en forma nula u ocasionalmente se asocia con eventos fisiológicos como es la ingesta de comida, la defecación o la menstruación. El dolor limita el funcionamiento diario, es una característica. No debe ser un dolor fingido o simulado. Y el dolor no se explica por otro trastorno estructural o funcional u otra condición médica. En el algoritmo de Roma 4 nos indica que aquel paciente que tiene estas características de dolor, por lo menos de 6 meses de evolución, sin signos de alarma, en donde el dolor no se asocia a alteraciones de la defecación, a la comida o a la menstruación, y en donde no hay simulación del dolor, estos son los pacientes en los que debemos sospechar lo que se conoce hoy como dolor abdominal centralmente mediado. Y para estos pacientes, la terapia incluye el uso de neuromoduladores o agentes psicotrópicos, que hoy en día se clasifican en los agentes tricíclicos, como amitriptilina, imipramina, nortriptilina, los inhibidores de la recaptura de serotonina, citalopram, escitalopram, sertralina, etc. Los inhibidores de recaptura de serotonina y noradrenalina, como duloxetina, venlafaxina, los agentes antipsicóticos atípicos, como sulpiride, levosulpiride, olanzapina o quetiapina, los tetracíclicos noradrenérgicos, como la mirtazapina,
las azapironas como la trazodona y los ligandos delta como son la gabapentina y la pregabalina. Estos son la piedra angular en el manejo farmacológico del dolor abdominal crónico de origen funcional. Y en términos generales podemos decir que para la dispepsia funcional, los neuromoduladores de elección son la buspironas, la mirtazapina o los antidepresivos tricíclicos. No utilizar los inhibidores de recaptura de serotonina porque tienen como efecto colateral la náusea y es un síntoma frecuente que ocurre en los pacientes con dispepsia funcional. En los pacientes con síndrome de intestino irritable con estreñimiento, los inhibidores de recaptura de serotonina y los de serotonina y noradrenalina como venlafaxina son los agentes de elección, y en los estreñidos no hay que utilizar los tricíclicos ni la paroxetina. En los pacientes con síndrome de intestino irritable con diarrea, los tricíclicos, los inhibidores de serotonina y noradrenalina y la paroxetina son los de elección, y no hay que utilizar otros inhibidores de recaptura de serotonina, ya que pueden asociarse a diarrea. Y finalmente, para el dolor abdominal crónico de origen central, pues los tricíclicos son los agentes que tienen una potencia analgésica mucho más importante. Los inhibidores de serotonina y noradrenalina, como la venlafaxina o la quetiapina, son los de elección. Y recordar, nunca utilizar los agentes opioides. Y rápidamente mencionarles las terapias psicológicas que son útiles en estos pacientes. ¿Cuáles son estas terapias que han mostrado ser de utilidad? La cognitivo-conductual, el mindfulness, la hipnosis, la terapia psicodinámica interpersonal, la de conciencia corporal y la de aceptación y compromiso son las de mayor utilidad. Y es importante recordar para nuestros pacientes que muchas de estas terapias se administran de manera individual, grupal, por un psicólogo o psiquiatra, por una enfermera, están disponibles en internet, por el teléfono o bien como autoayuda. Y vean ustedes cuáles, por ejemplo, la hipnoterapia se pueden ya hacer por medios electrónicos sin ningún problema, al igual que la terapia cognitivo-conductual y la hipnoterapia. Y rápidamente quiero mencionarles este cuadro que yo creo que es importante que los gastroenterólogos aprendamos de qué es lo que ocurre con el dolor abdominal crónico en un paciente funcional. De manera normal, esta es la organización cognitiva del cerebro. Ocurre una situación que genera un pensamiento y el cual puede generar sentimientos, emociones, cambios fisiológicos, conductas apropiadas, y puede afectar la relación interpersonal. En un sujeto normal, por ejemplo, la presencia de cólico abdominal hará que el sujeto piense de manera normal que me duele el estómago, algo que me comí me cayó mal, esperaré a ver si se me pasa. Puede tener sensación de náusea o de asco, de desagrado, pero el dolor generalmente se autolimita. No hay una conducta especial, sino es una conducta expectante. No hay una demanda para ir al médico y desde el punto de vista no hay ninguna reacción interpersonal. Esto es lo que sucede en condiciones normales en un sujeto sano. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente funcional? En estos pacientes hay una distorsión del pensamiento, hay ideas irracionales, distorsión cognitiva, creencias intermedias, creencias centrales. Y vean ustedes lo que sucede en un paciente funcional. La aparición de un cólico abdominal genera pensamientos erráticos, anormales. El paciente piensa, me duele el estómago de nuevo, no otra vez, esta vez, ¿qué será? Ideas irracionales como que esta vez me duele un poco más, debe ser algo grave, tal vez es una infección muy fuerte, tal vez es un cáncer, si me siento ansioso es por algo malo me va a pasar. El paciente característicamente es catastrófico. Esto le genera creencias como que se debe de preocupar mucho por cualquier síntoma, pues puede ser que el aviso de un dolor, puede ser que algo grave le sucederá. Y generalmente estos pacientes que se creen muy vulnerables, desafortunadas y que están llenos de peligro. Y por supuesto les generan emociones de angustia, ira, desagrado, cambios fisiológicos. Lo que ocurre es que aumenta el dolor, aumenta la ansiedad. El paciente generalmente
llama al médico o de plano acude con el gastroenterólogo, y las reacciones interpersonales, falta al trabajo, a la escuela, no alcanza a pagar las deudas, etcétera. ¿Y qué es lo que hacen las terapias psicológicas? Pues crear una hiporreactividad en el pensamiento y disminuir la sensibilidad visceral, una hiperreactividad para las ideas irracionales y disminuir la catastrofización del dolor, tener o evitar las emociones negativas y, por supuesto, disminuir la reactividad de ansiedad ante una sensación visceral. Es así como funcionan las terapias psicológicas, y como ven ustedes, ya hay diferentes metaanálisis que muestran que las terapias psicológicas son de gran utilidad en los pacientes funcionales. Y este es el triángulo de la terapia del dolor abdominal crónico centrado medialmente por los criterios de Roma, en donde la relación médico-paciente es sumamente importante. Se puede empezar con un tratamiento sintomático, cambios del estilo de vida, ejercicios, meditación, yoga, etcétera, y algunos de estos pacientes no mejorarán y requerirán los neuromoduladores a dosis baja. Si no hay respuesta, se aumentará la dosis. Si no hay respuesta, entonces se puede combinar el uso de neuromoduladores. Y por supuesto, en aquellos pacientes que tienen síntomas severos, requieren de terapias psicológicas, y algunos de ellos van a requerir neuromoduladores combinados con terapias psicológicas. De tal manera que, en conclusión, el dolor crónico es un reto para el gastroenterólogo. La historia clínica y el examen físico detallados son las herramientas diagnósticas más útiles. Es fundamental la identificación de signos de alarma que sugieran un diagnóstico diferente de los trastornos funcionales digestivos. Los criterios de Roma 4 deben utilizarse para el diagnóstico apropiado de los trastornos funcionales digestivos, y los neuromoduladores y terapias psicológicas son efectivos en el control del dolor en pacientes con dispepsia funcional, síndrome de intestino irritable o el síndrome del dolor abdominal crónico mediado centralmente. Y pues no me queda más que agradecerles mucho su atención, y con gusto trataré de resolver si existen algunas dudas del auditorio. Muchísimas gracias. Excelente la conferencia, la verdad, doctor Valdovinos. Un placer escucharlo, porque aparte fue abarcando muchos de los puntos que queríamos justamente conversar con usted. Si les parece, vamos a seguir con el caso clínico. En la medida que vayan teniendo algunas preguntas, agradecemos, o comentarios de la conferencia, agradecemos que lo vayan escribiendo en el chat, y le damos paso a la doctora entonces Jimena Pasos para analizar el caso. Muchas gracias, doctor, excelente. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar. El caso que les voy a presentar es una mujer de 17 años, una adolescente de 17 años, que como antecedentes familiares tiene a su mamá celíaca. No tenía ningún antecedente personal a destacar. De la parte ginecostétrica, una menarca a los 11 años, nulípara, con ciclos regulares, y consulta por una historia de dolor abdominal de 1 año ya de evolución, que ella refería aproximadamente 1 o 2 veces por semana, pero que había semanas enteras que a veces pasaba todos los días con dolor, que predominaba a nivel centroabdominal y en ambas fosas ilíacas. En ocasiones, sobre todo el dolor centroabdominal, se relacionaba más bien post-ingesta, pero a su vez el dolor de las fosas ilíacas mejoraba parcialmente con las deposiciones. Algunas veces refería que quedaba un poco dolorida después de las deposiciones y después mejoraba, que asocia una sensación de distensión abdominal, que eso la molesta mucho, y que a su vez había notado un cambio en su tránsito digestivo bajo, presentando antes de lo habitual era cada 2 o 3 días, y ahora era una deposición cada 5 días, un Bristol 2. Siguiente. Al examen físico, la paciente estaba bien hidratada, normocoloreada, tenía un índice de masa corporal normal de 22, el abdomen era blando, era plano, depresible, y presentaba dolor a la palpación profunda de todo el hemiabdomen inferior, y no se notaban tumoraciones al examen. Siguiente. Bueno,
con esta historia de este dolor crónico que ya llevaba un año de evolución, con una frecuencia de 2, 3 veces por semana, aunque a veces era todas las semanas, que se asociaba a un cambio en su tránsito digestivo y que la paciente refería cierta relación con las deposiciones, si bien en algún momento refería que también esto se relacionaba a las ingestas. Bueno, como primer diagnóstico surgió que fuera un síndrome de intestino irritable. Y bueno, se propuso que hiciera una dieta con más fibra, líquidos, para intentar mejorar la constipación. Como tratamiento se le inició bromuro de pinaverio, 100 miligramos cada 12 horas, y se solicitó para clínica un hemograma, glicemia, función renal, una TSH, un funcional enzimograma hepático. Por el antecedente familiar, además, se solicitaron anticuerpos de enfermedad celíaca. Bueno, y aprovechando que tenemos este invitado de lujo, quería preguntarle al doctor si hubiera planteado algún diagnóstico diferencial, capaz que alguna posibilidad con lo alto, la dispepsia o no, en este caso, si el tratamiento considera que es una buena opción o hubiera planteado algún otro tratamiento y si hubiera querido agregar algún otro examen o es suficiente con lo que iniciamos hasta ahora. Sí, bueno, es una mujer muy joven que tiene ya un año de evolución con el dolor de las características que mencionaste. Nada más preguntaría algunos datos de la historia clínica. En primer lugar, si no tiene el dolor abdominal asociación con la menstruación, si no hay diarrea con la menstruación o sangrado durante la menstruación, que en estos casos, aunque es demasiado joven, pues la endometriosis puede ser un diagnóstico diferencial. Por el signo de alarma o el antecedente de alarma de antecedente de enfermedad celíaca en la madre, pues ya se realizó un perfil celíaco que fue negativo, lo cual está, me parece que muy adecuado. Y interrogaría un poquito más acerca de factores psicosociales que pudieran desencadenar un trastorno funcional antes de considerarla como un síndrome de intestino irritable. Es decir, sí hay que hacer con mucha delicadeza y probablemente utilizar las escalas de abuso, tratando de identificar algún factor de algún trauma emocional en la infancia en estos pacientes. Yo lo hago de manera rutinaria porque uno se lleva sorpresas y en pacientes, sobre todo en las chicas muy jovencitas, sí hay antecedentes que pueden condicionar o sea, la historia de abuso puede ocasionar síndromes de intestino irritable. Fuera de ahí, como es un caso que parece ser donde predomina el estreñimiento, no haría ninguna otra consideración diagnóstica. Bueno, muchas gracias. Acá nos ponen una pregunta que dice, ¿cómo manejaría el uso de fibra para mejorar la constipación en una paciente como es muy frecuente que se queja de distensión abdominal? Si es recomendado poner fibras o no, o alguna fibra de las que son comerciales, ¿no? En la dieta, ¿qué sería la mejor elección? Bueno, la evidencia sugiere que la fibra soluble es útil en el manejo del paciente con intestino irritable con estreñimiento. Sin embargo, aunque sea fibra soluble, se puede producir mayor distensión abdominal. Está demostrado que laxantes como polietilenglicol pudieran ser de mayor utilidad. De tal manera que como agentes de primera línea en este caso, yo no utilizaría fibra soluble, yo utilizaría probablemente polietilenglicol y daría un antiespasmódico para el dolor abdominal como es el bromuro de pinaverio. Yo creo que eso sería la primera línea de tratamiento. Es bien importante que en un paciente estreñido mejoremos el estreñimiento. De otra manera, la distensión abdominal no va a mejorar si no hay mejoría en el hábito intestinal. Bien, muchas gracias. Seguimos con la presentación, por favor. Bueno, la paciente concurre al mes al control. En cuanto a las situaciones emocionales y demás,
Estamos totalmente de acuerdo que es muy importante el interrogatorio y lo de la presencia de un posible abuso. A veces en una primer consulta es cierto que es difícil de abordar todo y uno quiere generar más confianza con el paciente como para poder en las consultas posteriores indagar en algunos temas personales que, bueno, pueden ser difíciles. Eh, pero bueno, sí, resalto la importancia de abarcar lo más posible. El control al mes, la paciente cambió mucho su dieta, empezó a comer más fibra y con eso lograba una deposición al día Bristol 4, pero persiste incambiado el dolor y la distensión y además nos relata un adelgazamiento de 3 kilos, que si bien lo podemos vincular a un cambio en la alimentación, aparece ahí como un elemento que nos genera cierta alarma. Nos trae los resultados de los exámenes que le solicitamos, presentaba un hemograma, una glicemia, una función renal, una TSH normal, con una inmunoglobulina A levemente descendida y presentaba de los anticuerpos de enfermedad celíaca, el antiendomicio, que es de tipo IgA negativo, el antitransglutaminasa también de tipo IgA negativo, y los péptidos de aminados de gliadina que combinan la inmunoglobulina A y la G, también negativos. Aclaro que las otras inmunoglobulinas eran normales. Bueno, frente a la paciente que recibimos, y bueno, teniendo presente el antecedente familiar de la enfermedad celíaca, con una inmunoglobulina A que estaba levemente descendida, lo que capaz que nos falseaba un poco los anticuerpos que teníamos, y bueno, agregando el adelgazamiento, decidimos avanzar en los exámenes diagnósticos, solicitando una gastroscopía con biopsias duodenales, una colonoscopía con ileoscopía, y bueno, dado que la paciente persistía con dolor, cambiamos el bromuro de pinaverio por trimebutina. No sé si quiere hacer alguna consideración, doctor Valdovinos. Bueno, en México yo creo que la enfermedad celíaca dista mucho de ser una causa frecuente de este tipo de problemas. Por supuesto que en Uruguay, en la Argentina, en Chile, pues es una causa común, de tal manera que está plenamente justificado hacer un abordaje exhaustivo para descartar enfermedad celíaca con los antecedentes maternos. Por otro lado, no sé si la maniobra de cambiar de antiespasmódico sea la mejor opción. O sea, usaron bromuro de pinaverio y no hubo respuesta y entonces cambiaron a trimebutina. Si el dolor abdominal es muy importante en la paciente, le altera su calidad de vida de manera significativa, está indicado utilizar en esta fase del tratamiento un neuromodulador. ¿Cuál neuromodulador se podría utilizar en ella? Pues podríamos utilizar dosis bajas de venlafaxina, que sería un inhibidor de recaptura de serotonina y noradrenalina, que no produce estreñimiento o no agrava el estreñimiento y que tiene muy buen efecto para el control del dolor abdominal. Por supuesto, antes de iniciar un neuromodulador hay que explicar bien por qué estamos usando el neuromodulador. Hay que dejarle bien claro a la paciente que no es porque está mal de su cabeza, ni porque esté deprimida, ni mucho menos, sino porque queremos disminuir la hipersensibilidad o los mecanismos que favorecen el dolor en el síndrome de intestino irritable. De tal manera que yo en esta fase de tratamiento me iría con venlafaxina y probablemente, como su síntoma también predomina la distensión abdominal, haría un ajuste de la dieta bajando un poquito la cantidad de carbohidratos fermentables para disminuir la distensión abdominal. La rifaximina en este caso para manejo de distensión no está indicada, dado que la paciente tiene un fenotipo con estreñimiento en donde no se ha demostrado que la rifaximina sea de utilidad. Podríamos discutir la utilidad de hacer una prueba de aliento para detectar si es una paciente metanógena, es decir, productora de metano, en donde se ha demostrado que el metano puede estreñir a estos pacientes y en cuyo caso el uso de rifaximina combinado con neomicina pudiera ser efectivo en los casos de pacientes estreñidos con distensión abdominal, intestino irritable y estreñimiento.
Ya que nombró el tratamiento con neuromoduladores, no estamos, la verdad, los gastroenterólogos demasiado acostumbrados al uso de psicofármacos. En su experiencia, ¿qué dosis utiliza y a cuánto tiempo espera ver los resultados? Siempre hay que utilizar con la mínima dosis para tratar de evaluar la tolerancia del paciente, y al paciente hay que explicarle la posibilidad de efectos adversos que se puedan presentar con los neuromoduladores. De tal manera que hoy en día en neurogastroenterología es fundamental, y yo creo que debemos de hacer más simposios sobre uso de neuromoduladores en gastroenterología. Son de los fármacos más utilizados y hay que conocer bien su farmacología, su perfil de seguridad y sus efectos adversos. Los neuromoduladores, entonces, hay que empezarlos a dosis bajitas y se espera una respuesta generalmente hasta las 3 semanas, y el paciente debe de conocer que esto va a tardar un poquito en tener un efecto analgésico el neuromodulador. ¿Cuánto tiempo debe de utilizarse? Pues si el tratamiento es sumamente efectivo, al paciente le controlamos el dolor abdominal y mejoramos su calidad de vida, se puede utilizar crónicamente. Bien. Una pregunta le quería hacer al doctor Valdovinos. Doctor Valdovinos, en esta chica de 17 años en quien planteamos el estudio endoscópico, ¿solicitaría una calprotectina fecal en el estudio primario previo o va directo al estudio endoscópico? No, la calprotectina yo creo que estaría indicada en pacientes con diarrea, en aquellos en donde exista sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal. Por supuesto que habrá casos de enfermedad de Crohn o de colitis ulcerosa en donde pues no haya diarrea, pero no he visto estos casos con predominio de estreñimiento, de tal manera que si no hay diarrea, no veo gran utilidad de pedir calprotectina. Por otro lado, la proteína C reactiva puede ser también un biomarcador eh, que puede eh, que puede estar elevado también en enfermedad inflamatoria y no es tan caro como la calprotectina, ¿no? Bien. Una pregunta también. En casos en los cuales uno solicita una endoscopía y plantea que macroscópicamente no encuentra lesiones, ¿usted biopsia sistemáticamente o solicita las biopsias sistemáticamente, por ejemplo, para descartar la enteropatía eosinofílica o la colitis eosinofílica? ¿Cómo es el manejo? Más allá de que... En pacientes estreñidos no solicito o no hago biopsias si la endoscopía es normal. En pacientes con diarrea, sobre todo en mujeres mayores de 50 años con algún antecedente de enfermedad autoinmune, en esos casos es obligado tomar las biopsias para descartar sobre todo colitis microscópica, que es un diagnóstico diferencial. Pero esos son los casos de diarrea. Yo no he visto colitis microscópicas ni tampoco colitis eosinofílicas en pacientes estreñidos. Bueno, continuamos con la presentación. Bueno, la paciente acude a control de resultados con una endoscopía digestiva alta normal. Se tomaron biopsias de bulbo duodenal y duodeno, que también fueron normales. Se realizó la colonoscopía con ileoscopía, que fue normal. La paciente persiste con sintomatología encambiada. Ella actualmente no tenía más la constipación. Desde la primera intervención con modificar la dieta había mejorado la constipación. Lo que sí se seguía de síntomas era el dolor y la sensación de distensión. Ella había consultado a una nutricionista y había comenzado una dieta baja en FODMAPs que no le había generado una respuesta importante y continuaba adelgazando, llevaba 6 kilos en 3 meses. No sabemos verdaderamente, obviamente que la dieta baja en FODMAP es bastante restrictiva, entonces a veces los pacientes adelgazan, después igual lo consulta al doctor si esa es la experiencia que tiene con los pacientes que realizan este tipo de dieta o no.
Y bueno, nosotros en realidad como la distensión era algo que nos manifestaba frecuentemente en la consulta y como que la tenía muy molesta y ya no presentaba más la constipación, se le hizo rifaximina a dosis de 400 cada 8 horas durante 14 días. Y además, como ella siempre, la paciente persistía con esa incomodidad a nivel centroabdominal, y ahora sumaba el adelgazamiento, que bueno, tenemos sí la dieta en el medio, pero bueno, nos quedaba la duda, se le decidió solicitar la enteroresonancia. Así que si quiere comentarnos algo de Sí, la dieta baja en FODMAPs, le agradezco, doctor Valdovinos. sí. La dieta baja en FODMAPs en realidad sí es de utilidad, está demostrado, tiene suficiente evidencia científica. Es difícil de llevarla a cabo de manera apropiada. No se debe de hacer por más de 6 semanas y generalmente sirve o es de gran utilidad en los pacientes con diarrea y con distensión abdominal. Es en el grupo o en el subgrupo de pacientes en donde tiene mejores resultados. Algunos pacientes efectivamente pueden perder peso, aunque en realidad no es una dieta baja en calorías, dado que el paciente puede consumir otro tipo de alimentos. De tal forma que yo sí utilizo la dieta baja en FODMAPs, sobre todo en pacientes en donde la distensión abdominal y la diarrea son predominantes. Eh, la enteroresonancia. Yo haría, como la paciente no responde al tratamiento, a los antiespasmódicos, ni ha respondido a la dieta y parece ser que ni a la rifaximina, pues entonces yo prefiero hacer una tomografía de abdomen con contraste oral e intravenoso antes de una enteroresonancia. Entiendo que en el polo sur de América, pues la prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal es mayor. Por eso tal vez mi sesgo a utilizar más la tomografía contrastada que la enteroresonancia o la resonancia magnética. Es mucho más costosa y, y no sé en términos de sensibilidad y especificidad, pero creo que la tomografía yo me inclinaría más en este momento por hacer ese estudio antes que una resonancia magnética. Bien, bueno, le seguimos contando el caso a ver cómo continúa. Una cosa importante aquí, ¿Sí? en personas jóvenes, muy jóvenes, como es este paciente, que tiene 17 años, hay que estar muy pendientes de si no existe en forma subyacente un trastorno alimentario, sobre todo porque está perdiendo peso, ¿sí? Siempre procuro yo hacer pues un interrogatorio dirigido a tratar de identificar signos o síntomas que sugieren trastornos alimentarios. Es sumamente frecuente hoy en día que sobre todo en chicas jóvenes los trastornos alimentarios se pueden asociar a dolor abdominal crónico, a síndrome de intestino irritable y eso puede ser la causa de pérdidas de peso. El otro aspecto importante es uso de marihuana. Ese es otro aspecto que debe de tomarse en cuenta. Claro que el uso de marihuana generalmente da como síntomas náuseas y vómitos en forma predominante, pero también puede cursar con otros síntomas digestivos. Entonces, esos dos factores hay que siempre tenerlos en cuenta en pacientes jóvenes como ella, ¿no? Bien, muchas gracias por el comentario que nos aporta mucho. Bueno, la paciente vuelve al control con una resonancia normal, una enteroresonancia normal. Tuvo cierta mejoría los días que tomó rifaximina de la distensión, pero inmediatamente a los pocos días de suspender reinstalan los síntomas. Y bueno, como tratando de reordenarnos y buscar algo más que capaz que en las primeras consultas no lo pudimos tener presente. En parte también parte de las consultas que hicimos de control fueron telefónicas, porque bueno, por esto de la pandemia también nos pasó estos problemas de no poder ver a los pacientes. Y bueno, se reinterroga el dolor, y bueno, refiere que ese dolor que a veces duraba una semana coincidía claramente con su periodo menstrual, por lo tanto se deriva al ginecólogo.
Siguiente. Bueno, el ginecólogo, si bien no presentaba otros elementos como los que mencionó el doctor en la conferencia, sí tenía una sospecha que pudiera tratarse de una endometriosis, se le inicia anticonceptivos orales y no nota mejoría, por lo que se le realiza una laparoscopía que confirma la endometriosis y se le realiza el tratamiento, pese a lo cual la paciente persiste con dolor abdominal y distensión, no en esos periodos de menstruaciones, pero sí habitualmente 2 o 3 veces por semana, dependiendo un poco de lo que comía, de si estaba ansiosa, además persistía con el dolor, la distensión, a veces lloraba durante la consulta porque estaba angustiada por los síntomas, porque a veces, bueno, no... si bien la parte social está bastante disminuida en este contexto, pero bueno, a veces la limitaba cuando salía a veces con algún amigo o algo, con la comida y demás, y con la presencia de dolor no le daban ganas de salir o hacer ejercicio. Y se decide, bueno, empezar amitriptilina, 25 miligramos día. Y bueno, no sé qué opina, nos había sugerido usted la venlafaxina, bueno, nosotros usamos amitriptilina en este caso. Y siguiente. Y bueno, un poco de qué hacer, no volvió la paciente, pero bueno, de qué hacer si vuelve y no está del todo bien, si hay que replantear algún otro diagnóstico o por dónde encaminar el tratamiento, porque siempre está bueno cuando uno va a tener la consulta ya ir con algún plan B por si no funciona lo que estamos haciendo. Así que le dejamos al experto a ver qué nos diga. Sí, bueno, como mencioné, en un paciente estreñido la amitriptilina no le va bien porque la va a estreñir un poco más. Y si se estriñe, va a tener más distensión. Entonces, en estos casos, sí es preferible utilizar venlafaxina. Yo creo que sería el medicamento de elección. Por otro lado, si el diagnóstico de endometriosis está bien establecido, sí me gustaría saber o preguntarle al ginecólogo si él encontró invasión por endometriomas en el colon, en la vejiga o en otros órganos adyacentes, porque los casos de endometriosis que invaden otros órganos sí son bastante graves. Nosotros hemos visto casos hasta de endometrio en el diafragma. Entonces sí son casos muchísimo más difíciles de controlar y no me queda claro cuál sería la opinión del ginecólogo respecto a endometriosis. Y si es el caso de que tiene endometriomas fuera de la matriz que están invadiendo órganos pélvicos, yo sí sería de la opinión de dar un tratamiento hormonal que suprima la menstruación para que a la paciente pueda mejorar un poquito su dolor abdominal. ¿Qué otras cosas podemos hacer con esta paciente? Pues las terapias psicológicas. Yo creo que si ya llevamos meses de tratamiento, ya agotamos los recursos diagnósticos y la paciente sigue con dolor, es momento de tratar de identificar si hay alguna causa psicológica de ansiedad, depresión, somatización, estrés, etcétera, etcétera, que puede estar contribuyendo a los síntomas y probablemente hacer una terapia combinada entre neuromoduladores y terapias psicológicas. Y el mensaje aquí, claro, es hay que aprender, los gastroenterólogos tenemos que ser ya expertos en manejo de psicofármacos, porque los utilizamos todos los días. Digo, en el instituto utilizamos todos los días psicofármacos. Una consulta, doctor Valdovinos. Una de las preguntas que surgen de los colegas que están en este momento conectados es, ¿la venlafaxina a qué dosis? ¿Cuál sería la dosis 75 miligramos. 75 sería para 75 iniciarnos. miligramos. ¿Y Sí, 75 miligramos. ¿Y cuánto tiempo le damos para plantear? Puede tener incrementos semanales, ¿no? Y bueno, existe la posibilidad de reducir la dosis si no hay una buena tolerancia, ¿no? Pero esa es la dosis con la que hay que iniciar venlafaxina. Doctor Valdo, yo le quiero ¿Sí? hacer dos
preguntas. Es claro que en este caso no utilizaríamos la amitriptilina, que probablemente es con la que nosotros tengamos más experiencia en pacientes justamente que de repente tienen diarrea. ¿La dosis con la que arrancan es 25 en el caso de la amitriptilina? No, con amitriptilina empezamos en 7.5 o 12.5 miligramos. Bien, 12,5. Y Sí, dosis muchísimo más bajas. La otra pregunta que le quería hacer era, ¿en qué casos esta paciente tiene 17 años, ¿no? Y con ese cuadro de distensión abdominal, ¿cuándo indicaría el estudio del sobrecrecimiento bacteriano? Teniendo en cuenta que si no tenemos para hacerlo con metano, ¿no? El test del aliento con metano. Bueno, en el instituto lo usamos de rutina, o sea, porque está disponible para nosotros, por supuesto. Pero en la práctica privada no es tan fácil hacer una prueba de aliento con metano. Pero por otro lado, existen estudios que demuestran que podemos hacer una prueba terapéutica. ¿Sí? Una prueba terapéutica con rifaximina y en el caso de los pacientes estreñidos, con neomicina. Porque el metano Brevibacter smithii, que es el productor de metano en estos casos, no es sensible a solamente rifaximina. Por lo tanto, hay que combinarlo con neomicina. Son dos antibióticos, la rifaximina que no se absorbe y la neomicina que se absorbe muy, muy poquito. Y si no hay antecedentes de enfermedad renal, yo sí utilizo rifaximina con neomicina en casos de refractariedad al tratamiento en un paciente con mucha distensión abdominal y con estreñimiento. Gracias. Sí, lo ideal es hacer la prueba, por supuesto. Hola, Carolina. Miguel, buenas noches. Muchísimas gracias. Hola. Excelente todo, la conferencia y la discusión del caso clínico. Muchísimas gracias, como siempre. Yo te quería preguntar si en este momento, que siempre se revisan las evidencias, si hay evidencia para el tratamiento de este tipo de dolor como el que tiene la paciente que te presentaron, de terapias no tradicionales, porque los pacientes con intestino irritable siempre quieren ir por el camino de las terapias no tradicionales, la acupuntura, la digitopuntura, ¿no? Y bueno, ¿qué evidencia actual tenemos para el uso de esas terapias? Muchas gracias. Gracias, Carolina, por la pregunta. Efectivamente, las terapias alternativas como acupuntura, electropresión, moxibustión, todo este tipo de terapias no tienen ninguna evidencia científica en síndrome de intestino irritable, ni en dolor abdominal crónico. Sí hay alguna evidencia de acupuntura, por ejemplo, en pirosis funcional. El doctor Faz tiene un ensayo clínico controlado que mostró que es efectivo, pero en términos generales, estas terapias complementarias no han mostrado ser de utilidad en el dolor abdominal crónico ni en el intestino irritable. Por eso es que hay que utilizar las terapias psicológicas como alternativa. No sé si en Uruguay o en Argentina tienen otros agentes como es la menta piperita o como es el Iberogast, esta combinación de 9 hierbas que es muy utilizado en Europa. En México la vamos a tener pronto, pero Iberogast es de las terapias complementarias que tienen muy buena evidencia científica en el manejo del síndrome de intestino irritable, sobre todo del dolor abdominal. El mecanismo de acción está bastante bien documentado en las 9 hierbas que tiene el Iberogast, de tal manera que esta es otra terapia alternativa que pudiera utilizarse si está disponible, ¿no? Por supuesto. Doctor Valdovinos, ¿los probióticos tendrían algún lugar en el tratamiento? Sí, los probióticos en síndrome de intestino irritable, efectivamente, los diferentes metaanálisis muestran que son efectivos para el manejo del dolor, para el manejo de la distensión abdominal y para manejo del meteorismo.
Generalmente el uso de probióticos no modifica mucho la apariencia de las evacuaciones. La evidencia científica muestra que algunas cepas de probióticos en combinación o de cepas únicas pueden ser de utilidad. Las que más evidencia científica tienen son Bifidobacterium infantis, Saccharomyces boulardii, Saccharomyces cerevisiae y una combinación de probióticos con otras que está disponible, que por cierto lo tenemos disponible en México. Fuera de ahí, los demás probióticos pues no tienen mucha evidencia científica. La experiencia muestra y la opinión de expertos generalmente es que no se deben de utilizar como monoterapia en el paciente con síndrome de intestino irritable, sino hay que usarlos en combinación. Y sí, efectivamente pueden responder los pacientes con mejoría del dolor, de la distensión, del meteorismo. Sí, es una herramienta más en el manejo de estos pacientes, por supuesto. Perfecto, muchas gracias. Aparte voy a pasar algunas de las preguntas de los gastroenterólogos que están en este momento conectados. La doctora Nabritos pregunta si de inicio deriva a psiquiatría o psicología o intenta como la segunda etapa. Bueno, evidentemente nosotros como gastroenterólogos de hospitales de tercer nivel vemos pacientes que yo les llamo terminales, o sea, síndrome de intestino irritable terminal. Es decir, ya han ido con todos los gastroenterólogos del universo, no ha tenido ninguna mejoría y tienen evidencias de mucha somatización, de evidencia de trastornos psicológicos, etcétera. Y son pacientes que demandan gran atención médica, son pacientes que nos mandan WhatsApp cada 15 minutos, llegan a la consulta con una lista enorme de síntomas, con una gran lista de medicamentos, una gran lista de estudios diagnósticos. Esos son los pacientes que se pueden catalogar como pacientes con síndrome de intestino irritable grave. Esos pacientes seguramente requerirán una terapia multidisciplinaria. El gastroenterólogo va a requerir de manejo de neuromoduladores y también de terapias psicológicas, definitivamente. En un paciente que tiene síntomas leves, síntomas moderados, generalmente no hay necesidad de requerir al psiquiatra, a menos de que existan rasgos de personalidad o en la entrevista inicial detectemos que hay trastornos psicológicos graves, pero en general los gastroenterólogos, además de hacer neurogastroenterología, tenemos que hacer psicogastroenterología. Y muchos de nuestros pacientes, la realidad es que si les dedicamos el suficiente tiempo y detectamos bien cuáles son sus expectativas en la consulta y detectamos cuál es el motivo real de la consulta, hay pacientes que solamente van para que los escuchemos y nada más. Y el efecto terapéutico del médico es importante. La gran mayoría de los pacientes con intestino irritable los podemos tratar los gastroenterólogos. 5% de los pacientes requieren de una intervención psiquiátrica o psicológica. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacerle? Es el momento de aprovechar un experto. Tenemos la pregunta de la doctora Ponte también, Vicky. Dale. La doctora Ponte, doctor Baldovinos, pregunta, ¿qué neuromodulador prefiere para dispepsia funcional dentro de los que mencionó? Buspirona. La mirtazapina. Bien. En dispepsia funcional, la mirtazapina es el neuromodulador de elección. ¿Por qué? Pues porque tiene un efecto de aliviar la náusea de manera importante, tiene un efecto analgésico también significativo. En los pacientes que pierden peso o han perdido peso por la dispepsia, todavía es de mejor elección la mirtazapina. Ese yo creo que es el medicamento de elección.
Por otro lado, en aquellos pacientes que tienen el síndrome de dolor epigástrico, en donde lo que predomina es dolor y ardor epigástrico, se pueden utilizar los tricíclicos como amitriptilina o imipramina. Pero básicamente esos. En aquellos pacientes que tienen mucha plenitud o llenura temprana, la buspirona puede ser de utilidad. Se ha demostrado que la buspirona mejora la acomodación gástrica y por eso se prefiere este agente en estos casos, ¿no? Pero yo diría que mirtazapina en pacientes con síndrome de distrés postprandial, con náusea predominante y dolor abdominal, es el de elección. Y hay que empezar con dosis bajas de 7.5 o 15 miligramos de mirtazapina. Bien, gracias. Bueno, perfecto. Entonces, si no tenemos más preguntas, damos por finalizada nuestra primera reunión científica. Agradecemos enormemente la presencia del doctor Miguel Ángel Valdovinos. Esperemos que la próxima sea con un chivito y con Tanat, como lo pidió. Sí, por favor. Y en Punta del Este, las tres condiciones y que en nos Punta del Este, en Casa Pueblo. Muy bien. Con un Tanat en Casa Buenísimo. Pueblo la próxima, entonces, Valdovinos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Un placer, lo disfruté muchísimo. Nosotros y cuídense. también. Muchas gracias. Chao, bye. Gracias a Bye. todos. Que tengan un Bye. buen fin de día. Bye. Hasta luego. Chao, Gracias. Miguel. Bye. Chao.